Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera jornada del 16º Encuentro Internacional de Periodismo, organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, en asocio con la Cámara Colombiana del Libro, y cuyo tema este año son las palabras del cuerpo, por supuesto alineados con el tema de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nuestra agenda de hoy, que se va a desarrollar toda en este mismo salón, tendrá 3 mesas temáticas. La primera, Cuerpo sin Patria, a la que daremos inicio en un momento, es una conversación sobre la migración en la que nos acompañarán Alberto Barrera Tisca y Guido Tamayo. Posteriormente, Duelos y tributos por muertos ajenos, un conversatorio sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia y las cicatrices que aún siguen abiertas, en la que nos acompañarán Fabiola Hernández, Amelia Mantilla y Elber Gutiérrez. A esa charla daremos inicio a las 4 de la tarde. Y luego, Cuerpos y Memorias Mutiladas, una mesa para reflexionar sobre el periodismo colombiano actual con María Teresa Ronderos y Sergio Campo Madrid. Esa la tendremos a las 5:30 de la tarde. Agradecemos también a quienes nos han acompañado durante las 3 jornadas de este evento y al equipo de más de 50 personas entre administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo del Externado que hacen posible este evento. En nuestra primera mesa, Cuerpo sin Patria, escucharemos a Alberto Barrera Tisca, narrador, columnista y guionista venezolano, expatriado desde hace varios años por la situación política de su país. Nuestro invitado padece la cada vez más estigmatizada condición de migrante, la obligación de tomar distancia no solo de su patria geográfica, sino de su entorno cultural y afectivo. La aventura de reiniciar una nueva vida lejos de su pasado para inventar un presente digno. Va a conversar con el escritor Guido Tamayo. Voy a leer brevemente los perfiles de nuestros 2 invitados para que demos inicio al conversatorio. Alberto Barrera Tisca ganó el Premio Herralde de Novela con La Enfermedad en 2006 y en 2015 obtuvo el Premio Tusquets con su novela Patria o Muerte. Ha publicado, además, libros de cuentos, poesía y crónicas periodísticas. Sus libros han sido traducidos a más de 10 idiomas y han obtenido reconocimiento en Francia, Inglaterra, Alemania y China. Durante años, ha publicado artículos de análisis y opinión en medios como El País, The New York Times y El Nacional de Venezuela, y ha trabajado como guionista en diversos países. Su última obra audiovisual es El Secreto del Río, Netflix 2024. Guido Tamayo Sánchez es comunicador social, gestor cultural, editor y escritor, profesor de escrituras de la Facultad de Comunicación Social Periodismo del Externado desde el 2008 y profesor de narrativa en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional desde 2013. Es asesor literario del AI Festival en Cartagena desde su fundación y fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá entre 2004 y 2016. Ha publicado El Retablo del Reposo, Porque soy poeta, Conversaciones con el poeta Mario Rivero, 40 cuentistas ecuatorianos, Estudio Crítico, El Inquilino, El Biombo y otros cuentos, Juego de Niños, Jorge Fraga, una poética de la escritura, y ha sido antólogo de Cuentos Inmorales, El Pozo y El Péndulo y Voces desde el Centro del Mundo, entre otras colecciones de antología de cuentos. Bienvenidos. Aló. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, muy amables. Alberto Barrera, bienvenido a Colombia, a Bogotá. Es un placer tenerte con nosotros. Estamos en este desarrollo del programa del Encuentro Internacional de Periodismo, que como decía Mónica ahora, ya llevamos 16 años. Y durante esos 16 años hemos estado hablando con diferentes personas de Venezuela, con periodistas, con escritores, con investigadores, con emigrantes comunes y corrientes. Y digamos que hemos podido tener a lo largo de estos años una especie de testimonio increciendo de la situación de los emigrantes venezolanos en general. Pero yo creo que la conversación de hoy tiene algo específico, particular, que yo creo que es bien interesante, y es que vamos a hablar de un caso particular que es el tuyo. Tú no eres un exiliado político, o directamente no eres un perseguido por el gobierno de Maduro, ni en el de Chávez en su momento. No eres un emigrante económico que sale a buscar el salario, el trabajo, el empleo, la vivienda
en un país distinto, en un territorio diferente, extraño, ajeno. Tú eres un hombre de clase media, un narrador, poeta, guionista, que salió de Venezuela hace varios años, y yo creo que nos interesa en particular tu historia, nos interesa saber por qué saliste, nos interesa saber qué ha sucedido con esa ruptura, con ese dejar atrás tu Caracas, tu Venezuela. Queremos saber también cómo es eso de llegar a otra geografía, a otra cultura, a otro paisaje, a otro territorio, etcétera, etcétera. Quería compensar señalando que en la actualidad hay 281 millones de personas migrantes en el mundo. Representan el 3.6% de la población mundial. La OIM dice que hay 8 millones de migrantes venezolanos. En Colombia parece que estamos alrededor de los 3 millones de migrantes venezolanos acogidos en nuestro país, en diferentes circunstancias, por supuesto. Ayer precisamente tuvimos la posibilidad de escuchar y de ver las fotografías, un trabajo fotográfico muy interesante sobre el tapón del Darién, de Federico Ríos, que ha sido celebrado por sus fotos, un hombre que se ha metido a caminar con los migrantes, que ha estado viviendo, digamos, la cotidianidad de semejante tramo tan peligroso y tan difícil. Y en prácticamente todas sus fotos, obviamente lo que se ve es lo que cada uno de esos migrantes lleva dentro de sus posibilidades. Hay quien lleva una mochila, hay quien lleva unas cajas de cartón, hay quien lleva una maleta mediana, hay quien lleva incluso un colchón a cuestas. Quiero que empecemos por ahí, querido Alberto, preguntándote qué fue lo que cargaste tú, qué fue lo que te llevaste tú y cuándo saliste y por qué saliste de Caracas, de Venezuela. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y igualmente es un placer poder hablar con Guido y con todos ustedes un rato. Quizás me gustaría empezar por lo que nombrabas con respecto a que yo siempre he sentido que mi caso, digamos, no es único porque creo que el caso de muchos venezolanos que emigramos es así, pero no es que yo salí huyendo de una situación política porque el régimen me perseguía por mis artículos, ¿no? Tuve algún tipo de situación, pero nunca tuve esa persecución. Creo que eso es parte de la inteligencia, de la estructura, digamos, de gobiernos como el de Venezuela, para distribuir un poco el miedo y pensar, cualquiera puede pensar en cualquier momento que le puede pasar algo, pero no, yo no salí por eso, ni tampoco en principio por una causa económica, sí por algo que tiene que ver un poco con la situación del país. Mi esposa tiene una situación delicada de salud y en Venezuela no podíamos, en caso de que hubiera una emergencia, podíamos responder frente a eso, ¿no? Porque es inmunosuprimida, trasplantada renal, lúpica, es decir, había todo un cuadro que llegó un momento en el 2012-13 que nos obligó como a tomar la decisión de regresar a México. Yo ya había vivido en México, digamos, ¿no? De cara frente a todas las historias, en ese momento no estaba la migración venezolana en los términos en los que ha ocurrido después. Digamos, todas estas historias trágicas tienen que ver con el tapón de Darién sobre todo y con el tránsito por Centroamérica y México, que puede ser incluso más violento y difícil que el tapón de Darién, ¿no? Pero en un principio, y tú cuando te oí hablar de la cifra de venezolanos que se
calcula aquí en Colombia de 3 millones. Recordé que durante un tiempo era la misma cifra que se calculaba en Venezuela de migración colombiana, unos 3 millones de colombianos, que en ese momento, por cierto, la población de Venezuela no llegaría a 30 millones, estábamos hablando de que el 10% de la población era migrante, de un tipo de migración que era fundamentalmente económica. Yo trato de establecer como algunas diferencias con respecto a la migración venezolana. Una que tiene que ver con nuestra condición de país petrolero y del único estado petrolero de América Latina, en realidad, digamos, es decir, que depende absolutamente del petróleo y que eso nos dio a los venezolanos una conformación cultural, un ADN que es distinto al resto de la sociedad. Nosotros siempre nos creímos un país rico, siempre nos pensamos como un país rico. Los demás venían a servirnos a nosotros. Es decir, la migración pobre que venía de Europa, portuguesa, italiana, española, y la migración pobre que venía de América Latina, colombiana, ecuatoriana, venían a servirnos. Y yo creo que incluso teníamos una idea muy amable de nosotros mismos, los venezolanos, ¿no? Muy amable con respecto a cómo tratábamos al extranjero. Yo creo que lo que estoy tratando de decir es que en medio de esta crisis tan fuerte que nos ha tocado vivir y de esta tragedia, hay cosas que también pueden ayudarnos en el futuro a pensarnos de otra manera. Y yo creo que la migración ha sido una de esas. Nos ha ayudado a entender mejor el otro y ese proceso tan difícil de ser extranjero. Nosotros no sabíamos ser eso. Los venezolanos aprendimos, pues con torpeza creo yo y con dificultades en algunos casos, a comenzar a ser extranjeros muy recientemente y ha habido un proceso. Primero se fue mucha gente, primero gente que tenía plata del país, que tenía como diferencias políticas y mucho miedo, después clase media y después empezaron las grandes migraciones de gente que venía huyendo desesperada de la situación económica y que ha sido, digamos, eso conforma una migración que es muy plural, muy diversa, muy distinta y que vive también muy diferentes procesos, ¿no? Yo formo parte de esa, pues digamos, con mi especificidad y con mi diferencia. Claro, ahí hay una gran ruptura de ser un país que recibía migrantes a producir migrantes. Esa ruptura es muy dolorosa. Y, oye, pero tu familia, tú vienes de una tradición también de migrantes, ¿cierto? Sí, digamos, familiarmente, mi familia viene de migrantes. Yo creo que en Venezuela que hay una gran tradición, que hubo una gran tradición en el siglo XX, a principios y a mediados de migrantes, porque fue parte de las políticas del gobierno, y creo que eso podría ser una ventaja a la hora de migrar con respecto a otras personas. Es decir, yo tenía un abuelo extranjero, ¿no? Incluso un padre, que habían vivido ya como unas experiencias. Yo podía darme cuenta de lo que podía o no ser esas dificultades, de cómo viene el extranjero y el migrante con una cantidad de cargas, de nostalgias, de dificultades, de miedos, y se comporta de manera distinta. Los venezolanos que no tuvieron esa experiencia también vivieron la posibilidad de ser migrantes de otra manera. Estaba yo en una mesa ahora de Médicos Sin Fronteras donde hablábamos un poco de la ilusión o de la candidez del migrante, digamos, de cómo se lanza un poco a esa aventura, que también, cómo no, está la desesperación, pero también hay una ilusión donde dice, están todas las informaciones del peligro, porque hay unas informaciones sobre los peligros y las dificultades y aún así el migrante se lanza a esta aventura. Entonces yo me figuro que hay un aprendizaje que en los otros países, en las otras sociedades, en Colombia era mucho más común tener un familiar, un amigo o un conocido en Venezuela. Digamos, esa idea de la binacionalidad es mucho más antigua en Colombia, más natural que lo que fue para nosotros. Para nosotros es una cosa de ayer, digamos, absolutamente reciente. Cuéntanos un poco, si lo recuerdas bien, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué sentimientos tenías cuando cogiste el avión para salir de Caracas y irte hacia México? ¿Qué sentimientos tenías allí sentado
¿Qué te dolía? ¿Qué pasaba un poco en tu cabeza y en tu alma? Claro. A ver, yo siento que ahí, no, digamos, yo creo que en el momento en que yo salí yo estaba muy enojado con el país, digamos, muy enojado incluso en una circunstancia política determinada donde yo no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo la oposición, me parecía que todo era como desastroso y que estábamos como en un momento muy complicado, pero también hay una herida anterior, digamos, en mi caso. Yo tengo dos hijas, ¿no? Y mis dos hijas ya habían salido por distintas razones. La juventud en Venezuela salió tempranamente, creo que estaba harta de la intoxicación política, de ver a sus padres hablando de la situación política durante tantos años sin que hubiera unas perspectivas de desenlace. Y segundo, económicamente había, digamos, tampoco había un espacio donde tú dijeras, aquí hay una esperanza donde yo me pueda realizar, ¿no? Donde pueda conseguir trabajo, donde pueda hacer lo que quiera. Entonces, mis dos hijas, por diferentes razones, se fueron a estudiar, apenas pudieron, ¿no? Una a Chile y otra a España. Entonces, mi familia pequeña, corta, no la tenía en Caracas. Lo que pasa es que yo todavía tengo relación con Caracas, yo todavía tengo una casa en Caracas y a mí todavía me siguen doliendo las mismas cosas que me dolían cuando me fui, digamos, es decir, todos mis libros están en Caracas y no los saco y digamos, hay una situación con respecto, en mi caso, a la nostalgia y creo que tiene que ver con mi edad y yo me lo planteo así, es decir, yo vivo en México, México ha sido un país generoso y extraordinario con los migrantes venezolanos y conmigo también. México me parece a mí un paisote y realmente una cosa fabulosa, donde trabajo, tengo amigos, etcétera, pero yo no me quiero morir en México, digamos. Lo que funciona dentro de una dinámica personal, emocional de cada quien son estas pequeñas cosas que te mueven. Entonces, digo, yo quiero regresar a Venezuela cuando pueda, aún sabiendo que esa Venezuela que tengo en la cabeza ya no existe y no existirá nunca. Es decir, vivo un poco en ese espejismo, pero aún así me mantengo en él. O sea, soy consciente de eso, pero pues nada, es lo que quiero. Creo que tiene que ver un poco con esta idea que decía yo de ser extranjero, que tiene un poco la condición de ser un poco nadie, digamos, ¿no? En un lugar, ¿no? Entonces, o las referencias de nuestra infancia y nuestras referencias familiares siempre están muy presentes y te determinan de tal manera que todavía siguen viviendo en ti, pues. Sí, hablemos un poco de lo que dejaste atrás. Hablemos un poco del trabajo. ¿Qué significó para ti desde el punto de vista laboral dejar lo que tenías o lo que estabas haciendo, que nos cuentes, y llegar a México a recuperar en fin, ¿cuáles fueron las circunstancias laborales que dejaste atrás? Sí, pero es que en ese caso, en ambos casos, las dos veces que yo fui a México, no tenía trabajo en Venezuela. Digamos, migré justamente porque lo que tenía eran unas ofertas de trabajo en México y en Venezuela no tenía trabajo, no tenía una historia laboral ni pues, hacía trabajo, pero no era que yo tenía como ya algo centrado y puesto, ¿no? Mi trabajo, sobre todo en el 2012, estaba mucho más ligado a México que a Venezuela. Por eso la decisión también de viajar a México. Hablemos de los amigos. ¿Qué amigos dejaste? ¿Cómo sentiste esa distancia? ¿Cómo Claro. es dejar a los amigos atrás? Sí, hay el tema con las referencias afectivas que yo creo que forman parte un poco del país, es tal vez lo más complicado. En el caso venezolano, y dada la cifra que tú mismo diste de 8 millones, lo que pasa es que al igual que con la familia y la diáspora, los amigos también se van. Entonces tenemos nosotros los venezolanos, decíamos, yo todavía tengo una hija que vive en Osorno, al sur de Chile, y una hija que vive a 50 minutos de Londres, digamos. Entonces tú puedes tener un sobrino en Calgary y otro sobrino en Australia.
y la conformación afectiva con los amigos pasa más o menos igual, digamos. La ventaja del Internet posiblemente ha sido fundamental, ¿no? En la medida en que hay una relación vía WhatsApp, antes Skype, Zoom, que te da cierto aire de presencia y sustituye un poco la cotidianidad con el afecto. Ahora, eso de alguna manera es algo a lo que renuncias cuando migras, creo yo. Estás obligado a inventar unas nuevas amistades y a tenerlas, y posiblemente lo logres, pero yo acabo de verme en Caracas con dos compañeras de bachillerato, una de ellas no las veía desde hace 40 años, que habíamos mantenido siempre relaciones, pues de eso, por email o algo así, pero no nos veíamos desde hace tiempo, y de repente les dio como una especie de crisis de edad ahora, además con la idea de que todos nos íbamos a volver a encontrar en Caracas en algún momento, y eso está empezando a ser una certeza ahora, creo que nueva, dentro de la realidad venezolana. Es decir, creo que estamos históricamente entrando como en una nueva etapa, ¿no? Después de lo sucedido el 28 de julio del año pasado y todo lo posterior. Y hablemos de Caracas, hablemos de la ciudad, y los lugares que frecuentabas, esos rituales, quizá andando, quizá comiendo, yo qué sé. ¿Qué es lo que más extrañas de esa Caracas cotidiana, de todos los días? Yo no sé si aquí en Bogotá les pasa lo mismo a los bogotanos, pero los caraqueños tenemos en el norte una enorme montaña que se llama el Ávila, que es nuestra brújula y que funciona para nosotros de manera afectiva, es como una especie de sacramento. Yo a veces todavía al principio en México me levantaba y trataba de girar hacia un lugar para ver dónde estaba el Ávila. El Ávila es una presencia afectiva fundamental para los caraqueños y para aquellos que de repente no son caraqueños pero vivieron en Caracas mucho tiempo. Entonces la idea de la montaña como símbolo, porque finalmente la montaña termina siendo una especie de metáfora de la ciudad, de los amigos, de los afectos, puedes subir a ella en la mañana o no, es el espacio verde que tienes desde cualquier punto de la ciudad y verla no está contaminada, digamos, entonces te permite ver eso. Entonces, la ausencia del Ávila para mí ha sido siempre una especie como donde estoy medio incompleto en cualquier ciudad que esté. Con todo lo demás uno va cambiando y se va transformando. Yo, digamos, en México hay un señor que se llama Rafael, que tiene como 30 años en México y tiene un pequeño restaurancito. Y se ha hecho, se ha dedicado con un esmero que yo admiro, él y su esposa, a tratar de conseguir el cazón más parecido al cazón que comemos en Venezuela en las empanadas. Entonces hace unas empanadas de cazón que para mí son maravillosas, entonces voy y le compro el cazón, digamos, uno establece en los nuevos países siempre nexos afectivos y gastronómicos con cosas que te recuerdan a tu país y pues si las cultivas y de alguna manera vas siendo siempre una forma como plural, digamos, ¿no? Termino yo también cocinando la carne mechada venezolana y le pongo un poquito de chile de árbol, ¿entiendes? Creo que un poco la maravilla de la migración, que sí las tiene que ver un poco con la riqueza. Ahora también en la mesa hablábamos de eso, de la diversidad, digamos, ¿no? Y de la defensa y del elogio a la migración también, pues, ¿no? Es parte del reconocimiento del otro y del enriquecimiento con el otro. Sí, la necesidad, que es casi la obligación de sustituir una cosa por otra. El extranjero sustituye obligatoriamente porque conserva la memoria y quiere alimentarla un poco, tiene que sustituir de todas maneras lo más cercano posible. Sí, y el tema de la nostalgia, que se termina convirtiendo en un verbo, es como complicado. No puedes aferrarte, hay gente que se aferra y que le cuesta encontrarse y aceptar y relacionarse con una nueva cultura. Digamos, hay un tipo de migrante que llega al país extranjero y solo quiere reunirse
con venezolanos para refunfuñar sobre las diferencias que encuentran en el país extranjero, y hay otro que simplemente se integra y trabaja. Ahora, es inevitable, digamos, estar todo el tiempo nostalgiando, digamos, ¿no? Nostalgiando. Sí. Es decir, tener nostalgia y recordar, aunque pase el tiempo, de alguna manera, es una presencia que está ahí. Yo pensaba en tu caso concreto y ahora que lo mencionaste rápidamente, quería preguntarte sobre eso. Que hay quien afirma que la verdadera patria de un escritor es su biblioteca, ¿cierto? Quisiera saber qué pasó con tu biblioteca, porque yo no sé si se pueda sustituir la biblioteca como se pueda sustituir un plato que uno aprecia mucho. ¿Cómo te desprendiste de esa comodidad de tener tus libros cerca y bueno, no poder llevarlos? O yo qué sé. Sí, eso es parte como de un problema porque cualquiera tiene en su biblioteca y tienes el mapa mental y sabes que un libro está ahí, estás escribiendo, te recuerdas y dices voy a citar, me paro y no lo encuentras, digamos, ¿no? Yo con los años, cada vez que viajo, trato de llevarme algunos libros que para mí son importantes, o primeras ediciones, o libros a los que les tengo especial cariño, pero con los años, pues ya finalmente terminas desapegándote. O sea, no voy a mudar los miles de ejemplares que tengo, no sé muy bien qué voy a hacer con ellos, pero ya aprendí a vivir sin ellos físicamente, digamos. ¿Cuántos ¿no? tienes? ¿Cuántos? Tengo como 8.000 libros en Caracas, digamos, ¿no? Claro. ¿Y en México cuántos tienes ahora? Pues no, ya no los tengo contados, pero puede haber 3, no sé, 3.000 por ahí. Ya. Otro aspecto que me parece interesante, Alberto, es el de la lengua, el del idioma, digamos, ¿cierto? En América Latina, pues como tú bien sabes, hablamos distinto, ¿no? Es muy curioso ver, por ejemplo, cómo algunas editoriales intentan forzar un español neutro para que lo entiendan todos los lectores de América Latina, sacrificando precisamente pues, las formas de hablar de ciertas culturas, ciertas geografías distintas. Estoy seguro que los venezolanos no hablan como los mexicanos, y allí ¿cómo te ubicas? ¿Cómo es la nostalgia de la lengua o cómo es la comprensión de esa nueva lengua? Sí, yo creo que funciona mucho el sociolecto y uno se deja tocar rápidamente por la lengua, cambia cosas. En México siempre me preguntan de dónde soy y en Venezuela a veces me preguntan por qué estás hablando como mexicano. Entonces no queda como claro. Yo no tengo, digamos, como trabajo de guionista, pues me he esforzado mucho en el habla y tengo que desde el principio incorporar muchos modismos mexicanos, tratar de funcionar lo mejor posible ahí. Además me gusta, hay cosas del habla mexicana que me parecen fascinantes. Y te digo, por ejemplo, hay un verbo que yo hice mío que tienen los mexicanos y que a mí me fascina, que es el verbo engentar, ¿no? Engentar, me engenté. Y me parece que es una genialidad cuando tú estás en un lugar y hay demasiada... dijiste, en un momento dices, yo no puedo estar aquí, ya me engenté y me voy. Digamos, ¿no? Esta noción de que estoy como demasiado rodeado de gente, me parece que aquí hay un bululú y ya no soporto. México está lleno como de una expresión. México tiene un español muy rico y muy sabroso. Entonces yo, la verdad que no he tenido ni nostalgia con la lengua, ni es que digo, ay, pues quisiera decir chamo otra vez. No, pues lo he olvidado con toda tranquilidad eso, digamos, ¿no? Y entre venezolanos hablo, creo que normalmente como hablaba, y pues sí, para escribir trabajo más con el mexicano, ¿no? Y hablemos un poco de México. ¿Cómo te recibió? ¿Cómo te sientes allí en México desde el punto de vista laboral, afectivo, social? Yo creo que México, de verdad, como dije antes, es un país muy generoso, muy abierto, con una tradición de apertura hacia el extranjero, ¿no? La primera vez que yo fui a México fue en 1995 a escribir una telenovela por una cosa de trabajo, y
y fui por 7 meses y me quedé 7 años, digamos, ¿no? Que es una cosa que los mexicanos además se enorgullecen de decir, no conmigo, sino con los extranjeros en general. Es un país como muy abierto y por otro lado también para países con historias tan recientes como la nuestra, como los venezolanos, México representa una riqueza profunda, enorme, no solo el México prehispánico, sino también en su historia. La verdad es que yo estoy muy agradecido y siempre me he sentido muy bien en México. Bueno, regresemos entonces un poco a Venezuela porque me interesa que nos compartas un poco cómo has visto estos años, lo que ha ido sucediendo en la sociedad venezolana, políticamente, económicamente, en fin, porque tú has estado regresando periódicamente a Caracas, estoy seguro de que vives muy enterado de lo que está sucediendo. Cuéntame cómo ves la situación política de hoy en día, pero también quisiera que hablaras un poco sobre ese pasado que viviste intensamente. Tú escribiste una biografía sobre Chávez, conoces muy bien al personaje, conoces muy bien la situación política. ¿Y qué recuerdas y qué le reprochas a esa Venezuela que dejaste atrás? ¿Cómo está la de hoy? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, mentira. 45 minutos. No, voy a tratar de resumir un poco, a ver si puedo hablar primero de la Venezuela que vio a Chávez, que era el bipartidismo, era una Venezuela llena de problemas, agotada políticamente en estos dos partidos, con problemas de pobreza enormes, la misma conciencia de que éramos un país rico, ¿no? Pero problemas de impunidad. Y aparece Chávez, ¿no? Primero con un golpe de Estado que resucita un poco una tradición en Venezuela importante. Yo creo que Chávez resucitó dos cosas fundamentales. Después de dar el golpe de Estado estuvo preso y entró en la política, ¿no? Una es la tradición militarista venezolana, es decir, nosotros tuvimos unos años, la verdad, pocos de democracia, pero teníamos antes de la democracia, que empezó en el 58, siglo y medio de peleas de caudillos militares. Entonces la figura de este militar con fuerza, con autoridad, que iba a poner orden, ¿no? No es ajena un poco a la idiosincrasia venezolana. Y después la fantasía de que somos ricos, ¿no? Chávez invocó también un poco esa idea de que éramos un país rico y que alguien nos ha robado la riqueza, ¿no? De que alguien nos quitó la riqueza que nos pertenece, que era posible, y que lo único que había era llegar con orden, con autoridad y repartir la riqueza que era de nosotros. Y los venezolanos nos compramos ese sueño, digamos, ¿no? En el año 98. Después, a partir de ahí empieza todo lo que es un proceso que en principio tenía que ser legítimo. Un hombre que gana las elecciones en el 98 y empieza en el 99 su gobierno. Y empieza todo este proceso polarizante, más difícil, donde Chávez también tiene un poco como su agenda, empieza a gobernar más como con los militares. Y todo es un proceso complejo, largo, puede que fastidioso, ¿no? Digamos, donde hay una pérdida de la democracia fundamental en Venezuela y que pues termina un poco con la destrucción de las instituciones, la descalificación del otro. Yo creo que el problema quizás de Chávez fundamental fue que desde su llegada canceló la alternativa política como posibilidad, digamos, ¿no? O sea, le quitó legitimidad a cualquier otro opositor, ¿no? Eso convirtió su proyecto, cada vez fue endureciéndose más, con grandes errores por parte de la oposición, por cierto, de la oposición política, que ni supo descifrarlo ni muchas veces supo trabajarlo. Entonces es un proceso que mucha gente pensaba que duraría poco y llevamos 25 años y con la muerte de Chávez en medio. Cuando Cristina Marcano y yo hicimos la biografía de Chávez fue en el año 2000, salió publicada en el 2004. Chávez tenía poco tiempo en el gobierno, nosotros tratamos de hacer una biografía que fuera equilibrada, es decir, entrevistamos solo a personas que habían conocido de trato directo a Chávez,
porque todo el mundo quería hablar de Chávez, todo el mundo quería opinar sobre Chávez, a favor o en contra. Era una sociedad muy polarizada y era difícil plantearse un libro más o menos objetivo o equilibrado. Entonces hicimos un poco ese camino. Creo que fue un libro interesante en la medida que Chávez era bastante desconocido y nos permitió hablar con gente diversa, ¿no? Al respecto. Ahora, era un país muy distinto, ¿no? Chávez construye, pues era un tipo muy hábil, muy inteligente a nivel político y de alguna manera diseña el país, la sociedad y el Estado alrededor suyo y logra legalmente la reelección indefinida. Yo creo que eso era, digamos, un poco como el proyecto futuro cuando aparece la enfermedad del cáncer, que era lo único que posiblemente no tenía ni él ni nadie contemplado en las hipótesis de futuro. Y muere Chávez. Y después empieza toda esta época con Maduro, que ha sido mucho más complicada. Sería muy difícil especular qué hubiera hecho Chávez en todos estos momentos, ¿no? Pero que empieza con una gran crisis económica, que es la herencia de Chávez y de su modelo, aún antes de las sanciones, y que Maduro resuelve por la vía de la represión y que es lo que ha marcado un poco toda esta etapa de los herederos de Maduro, que es como la violencia institucional, ¿no? Ahora, estamos en un momento que a mí me parece muy difícil. Yo creo que estamos entrando como en otra etapa, me temo, en la historia venezolana. Yo no soy optimista. La oposición lo intentó todo bien y mal, con errores y con aciertos en los últimos años. Por la vía legal, con ejemplos como el de Guaidó, por unas vías de insurrección, intentando hacer como una especie de invasiones. Y llegó el año pasado donde por fin se cumplía como la última de las posibilidades, que es decir, la premisa es, le ganamos al madurismo por paliza electoralmente y lo demostramos. Y ya con eso, pues se creía que era el desenlace, o por lo menos la apertura a una transición democrática, el regreso a la alternancia política. Y el 28 de julio se dio eso, hubo un resultado electoral, pero la respuesta de Maduro y del gobierno fue el desconocimiento de las elecciones. El CNE ni siquiera, todavía hoy, el Consejo Nacional Electoral tiene una respuesta como clara y entramos nuevamente en la vía de la violencia institucional de manera muy brutal. Digamos, al día de hoy todavía hay 1.000 presos, casi 1.000 personas presas por causas políticas, por protestar o participar de alguna manera en las elecciones. Eso es un amplio espectro donde hay líderes, un candidato presidencial, pero donde también hay un señor de 80 años que se paró con una pancarta en una calle y lo detuvieron, digamos, ¿no? Entonces, estamos en una situación que yo la veo muy complicada, donde hay en la población mucho miedo, una gran desesperanza, una parálisis, y tampoco hay del lado de la dirigencia opositora como unas respuestas claras más allá de los eventos circunstanciales en que los encontramos. Es decir, en todo esto, dicho rápidamente y puesto en contexto de la presidencia de Trump en los Estados Unidos, que complica también toda la región. ¿Y cuál es la situación del periodismo actualmente en Venezuela? ¿Qué hacen los periodistas? Bueno, muchos periodistas viven fuera, han tenido que salir. Le acaban de dar, por cierto, lo comparte el premio de excelencia de la Fundación Gabo, compartido a Armando Info, que es un grupo de periodistas venezolanos que tuvieron que salir y refugiarse en Colombia por denunciar la corrupción en Venezuela. Y tenían un proceso judicial. El problema es que hay un control absoluto del gobierno, del espacio radioeléctrico y de los medios. Es muy difícil, cierran emisoras, los canales de televisión están como controlados por el gobierno, sino comprados. Ya no hay periódicos independientes, igual es el control sobre la radio. Entonces, no hay un espacio igual. Hubo durante un tiempo un periodismo independiente con medios independientes digitales, pero ya hay un control sobre todo ese espacio digital, por lo tanto los venezolanos que están adentro no pueden ver esos medios, ¿no?
es muy difícil. El problema de la verdad, digo yo, siempre hablo de esto, en Venezuela es muy complicado. Es muy difícil saber la verdad, digamos, ¿no? Y confiar en que hay una verdad que es común para todos, digamos. Entonces hay mucho periodismo que se hace desde fuera del país. Sí, y ¿cómo ha afectado o no ha afectado tu trabajo literario todo lo que ha sucedido en Venezuela recientemente? Recuerdo pues tu novela Patria o Muerte, una novela que habla precisamente un poco de la represión y de las circunstancias en Caracas, pero no sé si ha modificado tus proyectos literarios, te ha obligado a mirar para otro lado o sigues con la idea un poco de también retratar, que no debe ser ningún deber, pero también retratar un poco lo que sucede en Venezuela. Sí, no es una pulsión deliberada o algo que yo me planteo que quiero hacer. Digamos, yo más bien, por el contrario, refiero muchas veces que las dos últimas novelas que yo escribí quería ubicarlas en otro lugar y que no tocaran el tema venezolano. Digamos, quizás por esta misma idea, yo venía de escribir la biografía, había escrito Patria o Muerte, que es una novela que empieza cuando Chávez anuncia que tiene cáncer y termina con su muerte y registra un poco el proceso de la enfermedad de Chávez con rigor periodístico, diciendo todo lo que hay ahí seriamente está documentado, pero tiene una historia de ficción en la mitad de una cantidad de personajes chavistas, antichavistas, que viven durante todo ese momento en Venezuela. Pero yo después traté de escribir dos novelas, y traté de ubicarlas en México, digamos, Mujeres que matan y El fin de la tristeza, y con ninguna de las dos pude avanzar. Es decir, de alguna manera, y suena raro, pero me siento como de alguna manera condenado, gozosamente condenado. Es decir, si yo me planteo escribir una historia fuera de Venezuela con personajes mexicanos, que fue el caso, la historia no avanza. No puedo. Es decir, como yo finalmente creo que la escritura, y uno escribe sobre lo que le duele, sobre lo que no entiende, sobre lo que no logra comprender bien, sobre lo que quiere entender. Entonces finalmente lo que tengo que hacer, lo que hago yo es devuelvo a esos personajes a Venezuela y finalmente escribo sobre mi país. Todavía no he podido salir de eso. Y creo que eso nos pasa a muchísimos escritores y periodistas venezolanos que están haciendo ahorita o crónica o autoficción y los narradores están haciendo, por supuesto, narración, la poesía, etcétera. Si hay algo que te cambió la vida tanto y que es una tragedia que todavía está tan cercana porque tus hijos están ahí, porque a ti afecta tu vida cotidiana, de alguna manera escapar de eso es imposible, aunque te lo plantees deliberadamente. Si yo quisiera escribir en este momento, hiciera una ficción sobre unos monjes tibetanos en una montaña lejana, en algún momento y de alguna manera va a aparecer mi país y su realidad ahí. ¿Me entiendes? Siempre detrás. Coméntanos, yo creo que dentro de tu obra también, y siendo consecuentes, coherentes con el eslogan de la feria, las palabras del cuerpo, todos los atentados contra los cuerpos en general también, ¿por qué no nos hablas un poco de tu serie de televisión en Netflix, que es sobre el México, que es sobre un México muy particular también, en la región zapoteca, con su idioma, en fin, pero es muy mexicana, es profundamente mexicana y también señala una serie de violencias, de agresiones, cierto, al cuerpo, por supuesto. Tiene la particularidad de esos personajes de los que tú nos vas a hablar ahora, que son muy típicos de ese lugar de México. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, a ver, esto es una serie. Netflix se ha planteado en México hacer series que fueran como profundamente mexicanas y que tocaran distintas realidades. Me buscaron hace año y medio y me dijeron,
si se te ocurre una historia, propones una historia que esté en el contexto mushe. Las mushes son una suerte de formación cultural zapoteca que se da en el istmo de Tehuantepec, al sur de Oaxaca, en el sur de México. En la tradición zapoteca no existe esta concepción binaria sexual y a algunas mushes no les gusta hablar del tercer género, pero las mushes sería como una suerte de tercer género, ¿no? ¿Cómo son las mushes? Que son hombres que se visten, hay también muchas mujeres, pero en su gran mayoría son hombres que se visten de mujeres, con faldones y se dejan el pelo con camisas y participan en la sociedad, digamos, están en los mercados, aparecen. Hay una tendencia a creer que eso es como una especie de paraíso queer, ¿no? Que no es tanto, digamos, es una experiencia cultural que se da en México, en este lugar, en el istmo de Tehuantepec, también creo que en Tailandia y en la India, digamos. Y hay una aceptación social más o menos amable de esta experiencia. Voy a tratar de ejemplificarlo porque a mí se me ocurrió hacer una historia que fuera la amistad de dos niños, una amistad no gay, para entrarle un poco a esta experiencia. Yo fui y me puse a investigar y fui al istmo de Tehuantepec y empecé a hablar con mushes. Ahí voy a dar una experiencia de una cosa que me dijo una que me parece que ejemplifica muy bien qué es lo que es ser mushe. Me dijo, ella se llama Felina Santiago. Me dijo, yo no me siento cómodo siendo hombre, pero no ambiciono ser mujer. Por lo tanto, soy mushe. Un poco en ese terreno flexible, digamos, ¿no? Y a mí me parecía interesante porque no tiene etiquetas, es muy difícil como etiqueta, se ubican las mushe. Creo que es una cosa muy importante, digamos, porque yo lo ubiqué en dos niños, una amistad de dos niños, uno que se siente distinto y otro que es hijo clásico de cualquier padre latinoamericano, homófobo, digamos, no machista, dentro de la cosa mexicana. Y cómo estos niños pueden descubrir, desarrollar una amistad desde la infancia hasta la adultez, cuando uno de ellos está casado con una mujer y el otro se ha vuelto trans, digamos, ¿no? Entonces, ubiqué un poco como la serie en ese contexto, la filmamos en Tehuantepec, con un casting que todo funcionara así. Yo quise que incorporáramos el zapoteco. Toda la zona del istmo de Tehuantepec tiene una resistencia cultural, lingüística importante. Es donde quizás haya más bilingüismo. Se habla muchísimo zapoteco y es muy natural estar en cualquier casa de familia y saltan del español al zapoteco con absoluta libertad y tranquilidad. Entonces incorporé el zapoteco a la serie en algunos momentos para que se escuchara, sonara zapoteco. Y funcionó muy bien y yo creo que el mismo Netflix le sorprendió porque fue un éxito en México, en esa posibilidad de ver en la pantalla una representación de un país que normalmente no sale, digamos, en las pantallas de nuestros países. Tenemos unos pocos minutos, no sé si alguien quiera hacer una pregunta a nuestro invitado, hacer algún comentario. Por favor. No sé, allí hay un... Buenas tardes, bienvenido a Colombia, muchas gracias por sus palabras bastante enriquecedoras para una persona que ha vivido ese proceso de migración de manera tan interesante como la suya. Yo quisiera preguntarle su opinión respecto a lo que vemos actualmente en los procesos migratorios con relación a esta transnacionalidad de los delitos, que la vivimos en general todos, y de pronto si lo ha tratado o investigado, ¿de qué manera podrían las naciones también tratar de frenar estos fenómenos que pues para todos son tan negativos? Muchas gracias. no, yo también.
Perdona, Oye, que no escuché bien. ¿se puede Perdón. repetir que no se terminó de oír bien? Discúlpanos. La pregunta Otra vez. es sobre los fenómenos de migración transnacional o No, criminales transnacionales. criminal. Sí, estas bandas que pues Ah. abundan por todo lado Ya. desafortunadamente y nos hacen tanto daño. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo podrían las sociedades, nuestros países, y es un fenómeno común en Latinoamérica, abordarlo? Es su Ya. opinión. Pues qué bueno lo pregunta porque es un tema súper delicado y complicado. Entre otras cosas porque yo no estoy tan claro con respecto Es decir, yo siento que cuando hay migraciones, migra todo tipo de gente, digamos, pero que en general la migración, la venezolana al menos, que pues, no es criminal, digamos. Y siento que hay un desarrollo de una narrativa, sobre todo últimamente a partir de la toma de posesión de Donald Trump, que criminaliza la migración. Es decir, el Tren de Aragua, que es una de los... Yo siento que es una especie como de ficción que arropa perfectamente, ¿no?, a toda la migración para criminalizarla. Yo no dudo que exista el Tren de Aragua. No creo, hay un libro de una periodista venezolana, Rona Risque, que ha investigado muchísimo sobre esto. Es decir, pero no es una organización con las dimensiones, ni con la eficacia, ni la posibilidad con la que se le plantea, digamos, ¿no?, la que se plantea públicamente en los discursos. Creo que hay la fabricación de un discurso que necesita también criminalizar a los migrantes, ¿no? Yo ponía ahorita en la mesa el ejemplo que pasa en México, ¿no?, donde yo me refería a un libro de Osvaldo Zavala que se llama Los cárteles no existen, donde él trata un poco como de indagar y decir, a ver, ¿para qué sirve toda esta construcción simbólica de cárteles fundamentales impresionantes que aparecen como los grandes culpables culturalmente y simbólicamente y ocultan todo lo demás, que es una sociedad que está coludida, donde participa en ese mismo crimen organizado la DEA, los gobiernos, los ejércitos, la policía, los empresarios privados, digamos? Entonces, a veces yo creo que hay elementos, cosas como esta, yo tampoco sé muy bien cómo manejarlo, que es decir, yo creo que no deberíamos, habría que tener cuidado al hablar un poco de esta criminalización de los migrantes, o no generalizarla, digamos, ¿no? ¿Tú te ves regresando y envejeciendo en Venezuela? Yo siempre digo que la esperanza es irracional y que yo soy un gran irracional, entonces, pues sí, me veo así, pero no, todo me dice que no va a pasar. Un aplauso para Alberto Barrera, por favor. Muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes.